Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el grupo B, compuesto por Melanie Alfaro, María José Hernández, José Miguel Vega y mi persona Sofía Villarreal, y les vamos a exponer nuestro trabajo final sobre la opinión legal. El proceso tradicional mediante el cual las partes buscan poner fin a una controversia suele ser lento y tedioso. Si bien el arbitraje tiene similitudes con el proceso judicial, este utiliza métodos que agilizan, puntualizan y generan mayor comprensión para el tribunal encargado y para las partes litigantes. El método CRAC es un ejemplo y se utilizará para contextualizar el caso en cuestión basado en los principios de Unidroit entre el consorcio hotelero Enigma y la empresa Mochales, también dedicada al sector, además de la opinión legal al respecto y demás tópicos que lo engloban. En relación al marco teórico de este trabajo, nos gustaría hacer énfasis en 3 conceptos claves para mejorar su entendimiento. La primera sería la definición de franquicia hotelera, que ocurre cuando un franquiciador cede su modelo de empresa hotelera a un franquiciado para integrarlo a su red. El segundo sería arbitraje. Este modelo se caracteriza por la participación de un árbitro que dicta la sentencia que las partes deben acatar. Finalmente, el tercero sería el modelo CRAC, utilizado para el análisis de este caso, y se entiende como un modelo deductivo que se basa en la conclusión, reglas, aplicación, contraanálisis o conclusión final. El sujeto del caso es la empresa Enigma S.A., que es propietaria del Hotel Changuinola, que brinda alojamiento a los huéspedes, así como servicios de restauración y opciones de entretenimiento. La peculiaridad de estas empresas es que no gestionan sus propios negocios, sino que contratan a un operador externo que se encargue de hacerlo, y las razones podrían ser varias. Una marca reconocida de la que pueden aprovechar reputación, sistemas operativos avanzados o desarrollados con respecto a lo que es la operación de los negocios, acceder a plataformas tecnológicas avanzadas para compras, marketing y demás. Y también podría ser mayor visibilidad y cumplir con estándares de calidad que se exige para entrar en una cadena hotelera. Iniciaremos con la definición y explicación de las partes del modelo CRAC, comenzando por la conclusión. Enigma S.A. y Mochales Comfort S.A. celebraron un contrato de franquicia hotelera en el que Mochales debe encargarse de la gestión del Hotel Changuinola Palace. Mochales, entre ellos, debe encargarse de la facturación de los servicios del hotel, y Enigma recibirá un porcentaje de los beneficios mensuales que se generen, además de una participación en la empresa de un 7%, incluyendo a un miembro de Enigma en el consejo de Mochales. Este contrato se ha visto comprometido por una serie de problemas, ya que después del escándalo internacional en torno a Mochales, Enigma se enteró que estaba llevando a cabo un mal manejo del Hotel Changuinola con una doble facturación que va en contra de sus políticas. Además, que tiene 5 meses de incumplir con sus pagos generales, lo que genera que Enigma se cuestione la capacidad de Mochales como operador y que les ocasione preocupación por el incumplimiento del contrato y la posibilidad de tener que responder ante un abandono de su parte. Con respecto a la regla, en el contrato se incluyeron una serie de cláusulas entre las cuales prevalece el derecho aplicable y se indica que en caso de conflicto se deben resolver bajo los principios de Unidroit, convirtiéndose estos en una regla aplicable o base legal que rige el contrato. Enfatizando los que se relacionan directamente con los acontecimientos, se destaca el artículo 1.7 de buena fe y lealtad negocial, e indica que las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional. El artículo 7.1.1 sobre definición de incumplimiento, que consiste en la falta de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el cumplimiento defectuoso o el cumplimiento tardío. También toma relevancia dentro del presente caso el artículo 6.2.2 sobre la definición de excesiva onerosidad, y por último el artículo 7.1.7 sobre fuerza mayor, que expone las posibles formas en que la parte o las partes que incumplieron el contrato pueden ser excusadas. Ahora bien, para ampliar lo anterior, cabe destacar que los principios de Unidroit proporcionan un marco sólido para la interpretación de los contratos. Con respecto al principio de buena fe, debe ser un pilar en los contratos por el compromiso entre las partes de actuar de forma transparente, honesta y justa, donde debe prevalecer la ética. Respecto al artículo sobre definición de incumplimiento, es uno de los principales problemas en el caso al no cumplir con lo pactado en el contrato, por lo tanto es importante abarcarlo. El artículo 6.2.2 sobre definición de excesiva onerosidad permite que se revise o se modifique un contrato en caso de ser necesario por un cambio de circunstancias que puedan hacer que el contrato sea injusto para alguna de las partes. Se puede recurrir a este principio para realizar las modificaciones pertinentes. Por último, el principio de fuerza mayor alude a que el incumplimiento de una de las partes puede ser excusado si se prueba de manera convincente que dichos incumplimientos se derivaron por situaciones totalmente ajenas a su control, lo que es importante al mencionar en el caso
la pandemia. Con respecto a la aplicación de la base legal, el principio de buena fe aplica porque existía un compromiso entre las partes de actuar de manera justa y transparente, lo que fue contraria a las acciones de Mochales al realizar una facturación doble que iba en contra de las políticas de Enigma. También está el del incumplimiento, que a pesar de que sí se cumplió con la facturación, que era una de las obligaciones de Mochales, se hizo de manera incorrecta al hacerla doble. También está el de excesiva onerosidad, que podría ser una manera de Mochales para justificar sus acciones, argumentando que tuvo que realizarlas para que el negocio fuera rentable y no caer en excesiva onerosidad. Sin embargo, según el artículo, él debía realizar un reclamo para renegociar el contrato o incluso resolverlo al enterarse de la situación y no tomar decisiones sin comunicación anticipada. También está el de fuerza mayor, que la pandemia podría justificar el incumplimiento de los pagos de Mochales. Sin embargo, él debía notificar a Enigma de la pandemia y el impacto que estaba teniendo en la ejecución de sus obligaciones, pero como no fue notificado a Enigma, entonces debe hacerse responsable de la indemnización por daños y perjuicios. Para finalizar los problemas identificados en la relación contractual entre Enigma y Mochales, es probable que se desencadene consecuencias legales y una disputa. Es claro que Mochales debe tomar responsabilidad en este caso por su mala administración y evaluar la indemnización por daños y perjuicios, que generan en este caso incertidumbres, que es otra de los posibles temas que los empleados tomen acciones legales en contra, en este caso, de Enigma. En el apartado de opinión legal estaremos respondiendo algunas preguntas. La primera sería si existe un incumplimiento contractual con respecto a las políticas de precios, si Enigma ha recibido su ganancia mínima. De acuerdo a la definición de los principios de Unidroid, se determina que existe un incumplimiento por parte de la contraparte, ya que a pesar de que el cliente recibió sus ganancias, Mochales no cumple con su labor de facturación, tarea que se encontraba dentro de sus obligaciones como operador del hotel detalladas en el acuerdo. De igual forma, al generar una doble facturación, la competitividad del negocio decae, afectando los ingresos de la empresa y los montos a facturar a Enigma. Entre las consecuencias del incumplimiento se encuentra la finalización del contrato, además de la sustitución de la afectación, indemnización de daños y pago por costo del proceso de arbitraje. Los escándalos internacionales no podrían ser un fundamento sólido para solicitar la terminación anticipada del contrato, debido a que estos escándalos son en torno a otro hotel ajeno al hotel, en este caso Changuinola. En este caso se podría solicitar la terminación anticipada por una serie de inconsistencias e incumplimiento de obligaciones por parte de Mochales en el hotel Changuinola. Al no existir un cumplimiento en las condiciones pactadas del contrato y el franquiciante no percibe cabalmente lo acordado, no tendría sentido continuar con la relación contractual debido a que ésta no se está satisfaciendo las prestaciones acordadas y se puede acudir a los artículos, en este caso 7.3.1, para poder resolver el derecho del contrato. Con relación a la siguiente pregunta, si el contrato se incluye una cláusula penal y en esa se indica que se debe aplicar en caso de terminación anticipada, entonces sí, ya que por lo general estas se aplican en caso de un incumplimiento dentro de las obligaciones. La aplicabilidad en este caso va a depender de las disposiciones del contrato en específico. Ese tipo de cláusulas establecen en este caso consecuencias financieras, sin embargo su alcance y su aplicación va a depender de cómo se redactó. Por ejemplo, dentro de los principios de Unitron se incluyen un artículo penal en la sección de derecho, en el cual va a redactar el cumplimiento, que básicamente el tribunal puede ordenar a las partes que cumplan sus obligaciones. Con respecto a los fundamentos legales para tener una buena posición en contra de Mochales, se puede recurrir al principio de buena fe, del que hablamos con anterioridad, de que existe un compromiso entre las partes de actuar de manera justa y honesta, y haciendo referencia a la doble facturación de Mochales y a ocultar información relevante para Enigma. También está el artículo del cumplimiento, del que hablamos también en el modelo CRAC, de que no cumplió de manera correcta con sus obligaciones. Por otra parte, también se puede recurrir al principio del cumplimiento de las obligaciones dinerarias para reclamar el pago de los 5 meses que debe Mochales, de los pagos generales. Y de igual forma se puede recurrir al artículo del derecho al resarcimiento por el incumplimiento de Mochales, pues efectivamente Enigma está en su derecho de reclamar una compensación financiera por los daños. Respecto a esta pregunta, el panorama de Enigma es complicado, pero tiene fundamentos legales para resolver el contrato, debido al incumplimiento de Mochales. El artículo 7.3.1 sobre el derecho a resolver el contrato de los principios de Unidroid indica que:
una parte puede resolver el contrato si la falta de cumplimiento de una de las obligaciones de la otra parte constituye un incumplimiento esencial. Además, el contrato abarca la cláusula de arreglo de controversias en caso de conflicto, por lo que Enigma puede iniciar un proceso de arbitraje y solicitar resarcimiento por daños y perjuicios debido a posibles demandas en su contra que podría generarle cargas financieras. La respuesta a la pregunta del nivel de éxito que tendría elevar el caso a un arbitraje internacional y el costo de este, sería una alternativa favorable en términos de tiempo, porque este proceso tiende a ser más eficiente que los procesos judiciales, además de que ofrece especialización y mayor confidencialidad. Y pues con respecto al nivel de éxito puede variar, sin embargo Enigma tiene los fundamentos necesarios para salir victorioso. Y con los costos hay que tener en cuenta los honorarios de los árbitros, los honorarios de los abogados, el costo de administración del centro de arbitraje y también peritajes o testigos expertos en caso de ser necesarios y algunos gastos varios. Con respecto a la recomendación de Enigma para celebrar futuros contratos, primeramente es que estudie a profundidad a la otra parte. Segundo, que al celebrar un contrato se estudien muy bien las cláusulas y que sean lo más detalladas posibles, contemplando una gran variedad de situaciones que podrían ocurrir de este tipo. Y además es súper importante que vigilen y revisen periódicamente el desempeño de la otra parte con el fin de identificar con la mayor prontitud posible este tipo de inconsistencias y sin duda alguna contemplar siempre una cláusula de solución de controversias. En conclusión, se describe que de los casos de controversia dentro del derecho mercantil resaltan pilares fundamentales sobre panoramas legales de las transacciones comerciales, donde desempeñan un papel fundamental en lo que es la rama del derecho y contribuyen a una unión pacífica entre las alianzas comerciales internacionales. Se determina que por medio de los casos de controversia se implementan lo que son varios elementos que contribuyen a la jurisprudencia y en este caso a lo que es la controversia en el ámbito del derecho mercantil, como en este caso es en el caso de la empresa de Enigma y lo que es Mochales. Como parte de las recomendaciones se establecen que en lo que es el caso de lo que es la disputa entre estas ambas empresas se presentan lo que son ciertos vacíos importantes por corregir tanto como en el contrato como en otros aspectos. Y seguidamente también se recalca lo que es la importancia de lo que es el estudio minuciosamente de lo que son las partes empresas previo a establecer contratos de este tipo.